Diferentes son las secuelas que le quedan a las personas que transitaron por coronavirus. Esto no tiene nada que ver con la edad ni con el sexo. Y para que nos cuente sobre esto, hemos convocado a Eve Casado. Ella es inmunóloga. Y bueno, Eve, queríamos saber, como yo decía en la presentación, al menos cuáles son las secuelas más frecuentes de gente que ha padecido ya coronavirus. Sí, lo que más frecuentemente vemos en los pacientes post-COVID es la astenia, que es como ese desgano, ese cansancio permanente. También los pacientes manifiestan esa fatiga crónica, como que amanecen cansados y están cansados todo el día, y eso le dura a muchos pacientes varios meses. También, según el grado de afectación que hayan tenido durante la infección, si ha sido el compromiso pulmonar muy importante, a veces les queda como secuela una disnea, que es falta de aire a pequeños esfuerzos. El paciente presenta que le falta el aire, que siente como una opresión en el tórax, que tiene que detener la marcha porque no puede respirar bien. Eso también queda porque pueden quedar como rastros de fibrosis o de cicatrices en el pulmón cuando ha sido muy afectado, o queda inflamado el pulmón durante un tiempo después del COVID, que a medida que se va desinflamando, esa pérdida esa dificultad para respirar va mejorando. Otra secuela que queda por ahí mucho tiempo también es la falta de olfato, que va relacionada también con la falta de gusto. Hay muchos pacientes que pasan muchos meses sin recobrar el olfato, ¿sí? También pueden presentar cefaleas, dolor de cabeza, pueden tener en diferentes grados algún tipo de secuela vascular, si es que durante el proceso de la primera infección tuvieron algún tipo de trombosis o alguna cosa, pueden quedar con alguna secuela posterior a eso. De todos modos, eso es menos frecuente, en general esos son los síntomas más característicos, ¿sí? En cuanto a las edades, bueno, en los niños prácticamente el 90% de los niños lo pasa asintomático, y los que tienen síntomas son síntomas leves. En la Argentina hasta ahora se han reportado solamente 120 casos de niños que han tenido algún tipo de gravedad en el cuadro, y que siempre ha estado relacionado con alguna enfermedad de base que ha tenido ese niño. Y en cuanto a los adultos, bueno, el principal síntoma que encontramos son la falta de olfato, la falta relacionada con la falta de gusto, el desgano, el cansancio, esa fatiga crónica, que también se ha visto en otras infecciones virales, o sea, cuando uno tiene una mononucleosis o alguna otra infección viral, suele quedar como secuela eso, y tiene que ver con el proceso inflamatorio que se produce en el organismo, donde se liberan diferentes citoquinas que son del sistema inmune, que prolongan el proceso inflamatorio. Entonces como que el cuerpo está peleando y fabricando anticuerpos contra ese virus hasta terminar de eliminarlo, ¿sí? ¿Y por cuánto tiempo se aconseja seguir, ¿no? con controles, con estudios? Sí, en realidad va a depender mucho del cuadro inicial del paciente. O sea, si el paciente tuvo un cuadro leve y que se recuperó totalmente después de pasado el periodo infeccioso, un control más y listo. En los pacientes que han tenido mayor gravedad, dependiendo de la gravedad, van a ser el tipo de controles que va a tener, y seguramente su médico de cabecera o su médico que lo vio le va a ir diciendo cada cuánto tiene que hacerse los controles y qué tipo de tratamiento va a requerir según los síntomas que tenga. Ya pasó prácticamente un año, un poco más de un año desde que se desató todo esto. ¿Ya hay certezas a qué órganos afecta fundamentalmente? Se hablaba primero, bueno, de vías respiratorias, pero también a otros órganos. Se decía que también podía provocar un hígado más graso y demás. Sí, en realidad, a medida que se ha seguido estudiando todo esto, las manifestaciones pueden ser multisistémicas, o sea, puede afectar cualquier órgano.
unos más que otros, ¿sí? Desde una conjuntivitis hasta alguna secuela cerebral, la falta de gusto, de olfato, hasta en algunos se producen trombosis y pueden producir como infartos o problemas cardiovasculares como miocarditis o inflamación del corazón, vasculitis, afectación de la piel. O sea, los síntomas que se han descrito en esta enfermedad han sido múltiples. O sea, se podría decir que tiene 1000 caras este virus y que puede afectar diferentes órganos. Pero eso ocurre también con otros virus, no solamente con este, y que el porcentaje de afectación de otros órganos es menos frecuente. O sea, lo más frecuente es lo que ya conocemos: la falta de olfato, la falta de gusto, la sensación de falta de aire según afecte la vía respiratoria, la cefalea o el dolor de cabeza intenso, la fiebre, los dolores musculares como cuando uno tiene una gripe fuerte, lo mismo, ¿sí? Y el resto de las manifestaciones que se han ido describiendo son muy poco frecuentes, pero pueden existir. Ahora, bueno, estamos en una etapa de vacunación, ya prácticamente se completó a todo lo que es la gente de salud, se ha seguido por docentes y por otros trabajadores esenciales, pero ¿la vacuna no implica la inmunidad de que uno no se contagia? No, esta es como la vacuna de la gripe, o sea, lo que hace la vacuna es evitar la enfermedad grave, ¿sí? Las complicaciones por la enfermedad. No significa que uno no se vaya a contagiar, no significa que uno no vaya a tener la enfermedad, no significa que uno no contagie más, ¿sí? Significa que uno va a generar anticuerpos a través de la vacuna para cuando tenga la enfermedad tenga pocos síntomas, o sea, el cuerpo se pueda defender rápidamente del virus y no genere demasiado daño, ¿sí? Los tratamientos preventivos, por así decirle, como la toma de ivermectina, los sprays nasales, que dicen que, bueno, ayudan a prevenir. ¿Para vos, desde tu experiencia, son efectivos? Yo creo que lo más efectivo es una vida sana, basado en una dieta rica en frutas y verduras que nos aportan las vitaminas necesarias para mantener nuestro sistema inmune sano, estar al sol para adquirir vitamina D, pero tomar medicamentos preventivos no tiene ningún tipo de asidero científico aún, ¿sí? Bueno, recomendaciones, porque con esta nueva ola, ¿no? Esta segunda ola que se habla en el país, que ya prácticamente está llegando, hay que reforzar de nuevo, ¿no?, las medidas de protección individual. Sí, acá es el autocuidado lo fundamental. Vamos a tener segunda ola como tenemos segunda ola de la gripe, del resfrío, de las anginas, que pasa siempre en las épocas de invierno, que es donde hay mayor hacinamiento, donde hay mayor contagio. El mismo frío hace que nuestro sistema inmune por ahí se debilite y nos permita el ingreso de algún virus o bacteria respiratoria. Por eso es que todos los años tenemos mayor cantidad de enfermedades respiratorias durante el invierno, principalmente porque los lugares por ahí están poco ventilados, hay más hacinamiento, más encierro. Entonces lo que tenemos que tener cuidado de ahora en adelante es el autocuidado. Seguir con las medidas de distanciamiento, seguir con las medidas de lavarse las manos frecuentemente, del alcohol en gel, de evitar los lugares donde están cerrados y amontonados de las personas, ¿sí?, que son los lugares donde uno puede tener contacto con el virus o alguien contagiar. Y si hay alguien con algún tipo de síntoma, tomemos conciencia de no salir a contagiar, ¿sí? Ya sea un síntoma respiratorio o fiebre, nos quedamos en la casa, nos guardamos, nos protegemos nosotros y protegemos al resto también, ¿sí? Los que más contagian son los que tienen síntomas, entonces evitemos salir cuando tenemos algún síntoma o evitemos mandar a los chicos a la escuela cuando están resfriados, cuando están con fiebre, cuando están con algún síntoma, porque lo que logramos es que aíslen a todo el grupo hasta que se hasta que se detecta si el niño tiene o no tiene COVID, y todo lo que eso significa. Entonces, hemos recuperado la presencialidad en las escuelas, si bien es parcial, cuidémosla, ¿sí? Es importante eso. ¿Se han registrado muchos casos de personas que hayan tenido COVID y lo hayan vuelto a tener por segunda o tercera vez? En realidad ha pasado muy poco tiempo, no son muchos. En la experiencia personal conozco un par nada más.
pero como cualquier infección respiratoria, repito, la podemos volver a tener. O sea, nosotros no nos enfermamos una sola vez de angina, no nos resfriamos una sola vez en la vida y no nos engripamos una sola vez en la vida. O sea, esto es un virus respiratorio más y lo podemos tener tantas veces como pueda pasar, ¿sí? Lo importante es que tengamos ya nuestras defensas y que la primera vez por ahí es la más grave porque nuestro sistema inmune no está preparado. Una vez que estamos vacunados o ya lo hemos tenido alguna vez, nuestro sistema inmune responde rápidamente y lo frena rápidamente para que no tengamos complicaciones. Eve, vos sos presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Hay proyectos actualmente en tratamientos tendientes a mitigar obviamente el COVID, pero bueno, en distintos ámbitos? Sí, en realidad los proyectos referidos al COVID entraron todos del año pasado. Fue un año bastante productivo de parte de los legisladores respecto al COVID, a diferentes medidas a tomar y que muchas de ellas fueron efectuadas por el Poder Ejecutivo. Actualmente no hay proyectos nuevos que hayan surgido este año. Creo que la fiebre de todo eso fue el año pasado. Incluso muchos legisladores intentaron legislar sobre tratamientos cuando no es su función. El tema de camas, de respiradores a nivel provincial en los distintos efectores públicos, ¿cómo está? No, están bien, están bien, no hay sobreocupación de camas, no hay falta de camas en terapia intensiva, creo que estamos bien en ese sentido. Lo que sí, un proyecto que yo propuse es que todos los residentes de medicina que dependen de la provincia tuvieran un curso de utilización de respiradores para que cuando, en el caso de que hubiese una saturación del sistema, esos chicos estuviesen capacitados para utilizar los respiradores, porque por ahí tenemos la infraestructura y no tenemos la capacidad humana para utilizarlos, ¿sí?